que esto que estamos viendo en Lima Sí. no es sino algo que el comienzo, la punta del iceberg. Tú sabes que el multimillonario señor William Gates tiene 56.000 millones de dólares, ¿no? Ha publicado un libro que ya alcanzó la 3ª edición y se ha traducido a una serie de idiomas que se llama Camino al Futuro. Y he comentado más de una vez ese libro acá y he puntualizado que hay algo desconcertante en ese libro, que por lo demás, dicho ese paso, es muy interesante, ¿eh? Pero hay algo que es desconcertante y que justamente se corresponde con esto que tú estás ahora manifestando. En este libro de 300 y pico de páginas, buscarás en vano en el índice la palabra hombre o la expresión ser humano o persona. No hay por ninguna parte una mínima concepción de lo que quiere que sea el ser humano el señor Gates. No. ¿Qué cosa es lo que pretende o en qué hombre está pensando? Nada. Él en ningún momento, ¿no? Y eso sí me parece preocupante porque si hay alguien que realmente ha influido en la era cibernética es este señor, Claro. ¿no? Y sigue influyendo. Pero Claro. que este señor no tenga ninguna concepción elemental, por lo menos, de lo que puede ser o debe ser el ser humano, o lo que él pretende que sea, yo creo que eso sí es muy serio, ¿no? Porque que Eduardo González Beaña, Marco Aurelio Neri no tengan una concepción del hombre, bueno, es que ellos pues no tienen 56.000 millones de dólares, ¿no? Ni manejan corporaciones de corporaciones. Pero este señor que es súper influyente, ¿no? Y lo ve ya no en función, repito, de seres humanos, sino en función de máquinas y además de puntos de quiebre en la evolución de la humanidad. Te cuento esto para que veas tú que no piensa en la persona. Él estuvo recientemente en la China para ver si podía venderle sus computadoras a 1.200 millones de chinos. Era un gran negocio que veía ad portas. Se regresó muy rápido y le dijeron, ¿y qué pasó? No. Estos señores están en la época de la revolución agrícola. Esos señores no necesitan computadoras, necesitan tractores, lámparas, herramientas de ese orden. No, podré vender pues unas cuantas a unos cuantos millones, pero el resto, no. Pero el problema era no el ser humano que es un chino, sino el problema de que estás en una época que es una época pues ya no muy lejana en la evolución de la humanidad, y este señor está en la 3ª ola. Entonces es cuestión de olas, ¿no? Entonces él ve así el asunto, entonces no le interesa, porque se trata de una dimensión que ya le es ajena, ¿no? Pero bueno, entonces yo digo, y así este hombre ha logrado triunfar, y así estamos encaminados ya al margen, ¿no? Repito, o sea, es al revés, ahora el hombre está supeditado, ¿no? A las corporaciones, a las máquinas. Justamente eso me hace recordar el Popol Vuh, la vieja Biblia del pueblo maya quiché, en el que en este libro el hombre es creado, pero creado 7 veces, porque cada una de sus sucesivas creaciones tiene alguna falla. Y entonces hay una de las creaciones del hombre en que los hombres no saben hablar, y entonces hay una rebelión de las cosas, y las cosas se levantan contra el hombre y lo matan, lo hacen desaparecer. Entonces sus comales, como dicen, las ollas, las cucharas, hasta los perros se levantan y lo hacen desaparecer. Esto tiene mucho que ver con la humanidad de nuestro tiempo. No serán las computadoras las que matarán al hombre la noche del 31 de diciembre, de ninguna forma. Pero hay otras cosas gigantescas que hemos creado, que son las corporaciones, las cuales ni siquiera, antes se suponía, que el proletario no tenía ninguna representación, pero ni siquiera el accionista tiene que ver con ellos, porque la corporación es una cosa superior y diferente del propio capitalista, ¿no? Va a durar más que él, Claro. Va a perdurar. Entonces, es esta la que tiene hambre de expansión, pero que no tiene ninguna utilidad directa para él o para el hombre de manera general. Entonces, volviendo al tema que has llevado tú, o sea, el tema del recuerdo, es esta humanidad en la que se está olvidando el proyecto
concepto, el hacia dónde vamos. Y es esta humanidad que se está dando cuenta, que está olvidando la palabra hombre. Y entonces, en esta humanidad en que la cosa está manejando al hombre, en la que tenemos que volver a recordar y quitarles a las corporaciones y quitarles a las cosas la dirección del mundo. Si no lo hacemos, entonces esta humanidad también está destinada a perecer. Pero a perecer no en un gran cataclismo, sino en una gigantesca noche de talk show. Oye, eso es justamente lo que yo quería tocar ahora, ¿no? Ha habido no solamente un gran cambio o grandes cambios, sino, como lo han indicado los investigadores, cambios velocísimos. Y el problema entonces no es tanto quizá lo que haya cambiado, sino la velocidad del cambio. Y no hemos podido adaptarnos a esa velocidad, a esa brusquedad de la mudanza, ¿no? Porque es una cosa muy brusca. Estamos un poco todavía recobrando, ¿no? Pero el asunto ya se produjo, ¿no? Claro, el problema, yo creo, está más bien en quién administra los cambios. Y entonces se trata del imperio de las corporaciones, el imperio de las grandes empresas transnacionales, que está administrando todos estos cambios y además que está estableciendo sobre una sociedad en la que supuestamente la historia ha terminado con el triunfo del más irrestricto individualismo. Fíjate, la cosa más trágica y el peor de mis recuerdos es el que me ocurrió en una universidad de los Estados Unidos. Me invitaron a dar una charla en un salón de clase y llegué allí 5 minutos antes, como suelo hacerlo, y no encontré a la profesora, ni a los alumnos, sino una alumna que estaba sentada adelante. Le pregunté, porque quería calcular cómo era mi auditorio, cuántos alumnos suelen venir a clase. No sé, me dijo, porque yo me siento siempre adelante. ¿Te das cuenta que estamos hablando de sociedades en las cuales todo concepto de alianza con lo comunitario ha desaparecido? La sociedad, la educación norteamericana está basada en eso, en esos principios individualistas. Son los alumnos los que escogen su currículum, alumnos de 5 años de edad, desde los 5 años de edad hasta en adelante, ¿no? Sí, muchos no escogen la historia, por ejemplo, entonces no tienen ningún parentesco con el resto de los seres humanos. Por eso, cuando yo escucho aquí estudios supuestamente serios sobre cómo cambiar nuestra educación para hacerla parecer a la educación norteamericana, yo pienso que eso es una barbaridad, porque la educación norteamericana es una amenaza contra el género humano. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos podrán tener las máquinas y todo el poder de la tierra. Pero si eres un individualista, si eres un autista, eso no servirá absolutamente para nada. Por eso sí tengo confianza en que, aparte de esas duras constataciones de Correo del Milenio, la gente, que todavía es gente, que todavía es ser humano, que está en países pobres como este, y en países ricos como los Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, recordará su esencia humana, divina, y cambiará la historia. Pero es que hay que quitarles de la mano la historia a quienes quieren acabarla. Fíjate, la cosa más trágica y el peor de mis recuerdos es el que me ocurrió en una universidad de los Estados Unidos. Me invitaron a dar una charla en un salón de clase y llegué allí 5 minutos antes, como suelo hacerlo, y no encontré a la profesora, ni a los alumnos, sino una alumna que estaba sentada adelante. Le pregunté, porque quería calcular cómo era mi auditorio, cuántos alumnos suelen venir a clase. No sé, me dijo, porque yo me siento siempre adelante. ¿Te das cuenta que estamos hablando de sociedades en las cuales todo concepto de alianza con lo comunitario ha desaparecido?
Ujú. La sociedad, la educación norteamericana está basada en eso, en esos principios individualistas. Son los alumnos los que escogen su currículum, alumnos de 5 años de edad, desde los 5 años de edad hasta en adelante, ¿no? Sí, muchos no escogen la historia, por ejemplo, entonces no tienen ningún parentesco con el resto de los seres humanos. Por eso, cuando yo escucho aquí estudios supuestamente serios sobre cómo cambiar nuestra educación para hacerla parecer a la educación norteamericana, yo pienso que eso es una barbaridad, porque la educación norteamericana es una amenaza contra el género humano. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos podrán tener las máquinas y todo el poder de la tierra. Pero si eres un individualista, si eres un autista, eso no servirá absolutamente para nada. Por eso sí tengo confianza en que, aparte de esas duras constataciones de Correo del Milenio, la gente, que todavía es gente, que todavía es ser humano, que está en países pobres como este, y en países ricos como los Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, recordará su esencia humana, divina, y cambiará la historia. Pero es que hay que quitarles de la mano la historia a quienes quieren acabarla.